La pluma estafosa. La gran pregunta es, ¿nos la ha vuelto a liar Hoyoverse? ¿Es estafosa de verdad? Nos hizo creer en la expectativa con el livestream de que se usarían 6 y ahora resulta que se tienen que usar más de 12 plumas por ítem para que realmente te asegure que sea perfecto. ¿Cuántas versiones necesita un free to play de verdad a 3 plumas por versión para poder tener un artefacto perfecto? ¿Cuántas plumas se necesitan en general para que esto sea algo eficiente? Y sobre todo, os voy a traer datos de estas plumas directamente sacadas de código del juego, de posts chinos muy interesantes y de gente que comenta que ha testeado de forma interna la beta que no fue pública y no se testeó con estas plumas y se puede saber a ciencia cierta cuál es el límite y qué se puede llegar a hacer con ello. Sobre todo, qué ítems son los indicados para no malgastar la pluma y que realmente este recurso, que de nuevo es bastante valioso y que de nuevo no sé yo si es estafoso o puede llegar a servir, para vosotros no sea una pérdida de tiempo. Así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Ayuda un montón el equipo del canal, que son muchísima gente y cada día más está muy agradecido con vosotros. No os cuesta nada, es gratis, ya sabéis. Y entráis en el sorteo de una bendición lunar al día por hacer esto. Bienvenidos invitados a los streams, que seguimos durante la semana del banner de Skirk con los sorteos de Skirks. Así que mucho ánimo, mucha suerte. Que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más, gracias de verdad de todo corazón. Y vamos con la guía definitiva de la pluma estafosa. Bien, hay muchos puntos y muchas preguntas. Si se me queda algo en este vídeo, dejármelo en los comentarios, pero creo que no, porque me he pasado horas, y el equipo del canal igual, investigando todo esto que se podría llegar a conseguir, ya que incluso en algunos casos, a este punto del vídeo, solo han permitido a la gente tener 3 plumas. Y diréis, ¿cómo 3? Si dan 2 en el correo, ya, pero puedes comprar una tercera pluma en el pase de batalla de $20, no el pase de 10 normal, sino el otro pase que te da 5 lunas para hacerlo un poquito más pay to win. Vamos a empezar por el principio. Y también quiero pedir unas disculpas de antemano por si en esta ya nos equivocamos en algo, pero creo también que después de la investigación de horas de varias personas voy a traeros la guía más fiable y precisa de la pluma. Pues bien, lo básico que creo que tenéis que entender es cómo funciona, aunque ya lo sabéis todos. Tú utilizas esta pluma en un ítem, y ahora explico porque según los ítems cuesta 1 o 2 plumas, y ese ítem se rerolea completo la subida, porque tiene que ser un ítem nivel 20. Si el ítem no lo creaste con escarcha, se va a ir asegurado 2 roles a los substat que tú elijas. No puedes elegir un solo substat para que 2 roles se vayan a ese substat y son aleatorios. El típico ejemplo de ítem que tiene probabilidad crítica, daño crítico y los seleccionas los dos, pues se va a ir 1 a probabilidad, 1 a daño crítico o 2 a probabilidad, 0 a daño crítico, 0 a probabilidad, 2 a daño crítico. Así de fácil. Primer punto que la gente le está sorprendiendo porque algunos dicen me han estafado, me pide 2 plumas en vez de 1. Está ahora definido en el juego que básicamente la flor y la pluma para que las puedas rerolear cuestan 1 pluma estafosa. Pero los cascos, los relojes y los cálices cuestan 2 plumas rerolearlas. Y esto es muy importante que lo entendáis. Cuestan 2. Ahora, punto interesante para el tema del reroll y luego iríamos con los artefactos que merece la pena. Hay que tener en cuenta que aquí hay un escalado y cuantos más plumas utilizas en un ítem, se llena, digamos, estos 3 círculos que están aquí. Ahora lo explico en profundidad y cuántas plumas hace falta para el máximo, si son 14, si son 18, la comunidad tiene muchas dudas, ahora lo explico. Pero básicamente la parte buena es que aunque gastes 2 plumas en un reloj, te va a contar para el total, es decir, en cualquier caso, tanto si es para un cáliz como si es para una flor, el hecho de haber gastado en total 2 plumas con 2 rerolls en una flor o un solo reroll 2 plumas en un reloj, igualmente te suma la misma cantidad de plumas para el reroll total. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que es importante de explicarlo. La diferencia es que en 6 plumas vas a hacer 6 rerolls en una flor, con lo cual vas a tener más posibilidades de RNG de que ya suba perfecto y no volver a gastar nada. Y sin embargo, en un reloj que gasta 2, vas a tener 3 oportunidades de reroll, que es la mitad, con lo cual tienes la mitad de posibilidades de que en alguno de esos 3 rerolls suba perfecto. Esto es muy importante de explicar y si no lo has entendido, vuelve a retroceder el vídeo y míralo otra vez. Ahora, antes de entrar con lo más complicado, siguiente punto que es sumamente importante.
cada pluma que gastes se va a acumular independientemente del artefacto en este pity de aquí, porque vamos a llamarlo pity a esto que son 3 rueditas y ahora lo explico. Pero esto es un pity. Y cada pluma que gastes se va a acumular ahí. Es decir, aunque tú dejes un artefacto y digas, ay, me gusta, está perfecto, no se va a consumir lo de ahí, se va a quedar hasta, por supuesto, que llegues al final del todo. Cuando llegues al final del todo y tengas tu pity de artefacto perfecto, ahí sí se va a vaciar entero y perdiste 14 plumas. Pero aquí viene el punto que me gustaría explicar y es muy importante. Tener en cuenta esto. Los ítems, cuando tú gastas la pluma y los reroleas, te va a enseñar una pestaña donde te deja elegir si prefieres la versión anterior o la versión nueva. En este punto hay que tener en cuenta que si el artefacto subió mal, por supuesto, la pluma no la vas a recuperar, la has gastado, pero si subió mal puedes quedarte con la versión anterior y no perder un ítem que ya era bueno y querías que fuera mejor. Esto es un punto más o menos bueno. Pero es que además, porque me preguntaréis por ello, si tú gastas la pluma pero te quedas con el anterior, igualmente se va a sumar a este pity. Es decir, se va a ir juntando este pity de aquí hasta asegurarte ya el artefacto perfecto final. El artefacto perfecto final de 4 rangos correctos, que ahora voy a ese tema, ahí cuando utilices la pluma y si elijas quedarte con el ítem porque subió perfecto, ahí es donde se va a consumir el pity y tendrás que volver a gastar 14 o 18 plumas, que ahora entro con ello. Entonces, quedaros con esto, lo podéis repetir y verlo varias veces y es interesante. Ahora, vamos con este tema del pity, si son 14 o 18, porque ya se conoce cuánto es este pity y hay un pequeño truquillo, no es tampoco nada del otro mundo, pero hay un truco para cuando consigáis llegar hasta ahí, para los que veáis este vídeo después dentro de mucho tiempo. Pues bien, ¿cómo funciona esto básicamente? Cada 6 puntos que tú gastes en este pity que está aquí subiendo artefactos, tanto si te los quedas como si no te gustan y los dejas mal, se va a llenar esta ruedita. Como ven, hay 3 ruedas, pero las 3 ruedas significa que son 18 plumas. No. La primera rueda que se llene, recordad que si tú gastas 2 plumas en un reloj, igualmente te cuenta 2 puntos para llegar a 6, con lo cual aquí no afecta negativamente tenerlo en cuenta. Los primeros artefactos que rolees con las primeras 6 plumas solo tendrán 2 rolls asegurados. Posteriormente vas a activar la siguiente, que es que cada artefacto va a tener 3 rolls asegurados y ahí vas a tener que llenar otra vez 6, que esto dentro de lo que cabe ya son 12 plumas, que es un dolor de narices. Pero una vez hagas 6 puntos para rolear o 3 artefactos de 2 plumas o 6 artefactos de 1 pluma, se va a habilitar el último tramo. Y este último tramo es el que te asegura 4 rangos correctos en el artefacto en concreto. Aquí, en este punto, y cuando has gastado 12 plumas, te va a dar 4 stats correctos independientemente del resto de cosas y no te obliga a gastar 6 plumas. Aquí ya en este punto final son 13, es decir, 6 y 6 más 1 de una flor o una pluma, que solo te gasta una pluma, con lo cual el siguiente roll va a ser con 4 stats correctos, pero si es un cáliz, un casco o un reloj, siguen siendo 2 plumas para rolear, con lo cual te va a pedir 6 más 2, 14 plumas para un artefacto de 4 rangos correctos. Aquí viene el punto más importante, tenerlo muy en cuenta. Al igual que anteriormente, tú puedes ver si te está subiendo como quieres o no y elegir quedarte con lo anterior. Si tú te eliges quedar con lo anterior, no se consume el pity y puedes seguir intentando gastar 2 plumas en relojes, cálices y cascos o una pluma en flores y plumas. ¿Y por qué explico esto? ¿Qué es el truco? Porque te asegura 4 roles en los stats que tú quieres, pero los artefactos de 4 substat tienen 5 roles, el de nivel 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Por qué explico esto? Porque si tienes proporción crítica y, por ejemplo, recarga de energía en un cáliz de emblema electro para Raiden y se van los 4 roles a proporción y 1 a recarga de energía, estaría bien. Pero si tú, en este último tramo, te haces un reroll y te da los 4 substat en proporción, pero el último roll, por ejemplo, se va al 4º stat, que a lo mejor es vida plana y no lo quieres, puedes hacer otro roll o los que quieras dentro de lo que cabe hasta que te quede perfecto y lo aceptes, hasta que se vayan 5 rolls a proporción crítica o que se distribuya como tú quieres, para que me entendáis. Una vez aceptas los 4 rolls,
se resetea el pity y hay que volver a meter 14 plumas o 16 o 18 hasta que tú te quede el artefacto como tú quieres para volver a llegar al pity de 4 substats. ¿Esto es bueno? Esto es malo. Tener en cuenta que para un cáliz 14 plumas implica que vas a hacer 7 reroles y a nivel probabilístico dentro de los 7 reroles es raro que tengas que irte hasta el final para que quede perfecto y capaz dentro de los 7 reroles con suerte un reroll anterior ya saltó casi perfecto o perfecto y puedes decidir quedártelo y ya dedicar plumas a otros ítems. Así es como funciona actualmente el sistema, el pity y lo demás. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora vengo a lo más importante, a deciros qué artefactos son los mejores para rerolear. Dejadme en los comentarios hasta este punto si os parece estafoso, si Hoyoverse se ha pasado, si lo ha hecho mal. Aquí el problema viene de la siguiente forma, en mi opinión, con un pequeño análisis, y es, básicamente, ellos en el livestream son, y lo siento mucho por la expresión, pero han hecho la del rata definitivo, y me parece muy mal y sí me ha enfadado, porque lo han hecho a propósito. Y en el livestream, en vez de enseñar la realidad de que capaz tienes que gastarte 2 plumas por reloj cáliz y casco y que tienes que llegar a casi 14 plumas para un ítem perfecto, básicamente lo hicieron ver como que solo hacían 6 plumas para un ítem perfecto y como que solo gastaba una pluma cada reroll de cada ítem. Y ahora resulta que es el triple de estafoso. Es un problema de Hoyoverse y lo ha hecho a propósito. Nos ha tratado de vender una cosa para que nos ilusionemos como siempre y luego cuando llega realmente al juego no es lo que vendieron. Sí lo han hecho mal y sí entiendo que la gente se enfade porque es Hoyoverse haciendo la misma tontería de nuevo. Si hubiesen hecho parecer que las plumas en livestream eran 27 plumas para un ítem y que te gasta un 6 por reroll y luego en la realidad en vez de 6 plumas por reroll y 27 por un artefacto perfecto son 2 por reroll y 14 por un artefacto perfecto, nos hubiéramos alegrado, pero Hoyoverse lo hace aposta para que la gente se enfade. Ahora, sin ir más lejos, sin dar más vueltas a Hoyoverse porque son Hoyoverse, en la práctica, ¿cómo vamos a utilizar esto a nuestro favor y cuánto tiempo hace falta un free to play para un artefacto perfecto? Pues esto es muy fácil de calcular. Un pay to win tiene oportunidad de sacar 3 plumas por el nuevo endgame por versión, más la pluma del pase de batalla, si tiene pase son 4, más el propio pase de batalla tiene otra pluma más en el pase caro, el que te da 5 lunas y nivel 20 que te regala 10 niveles más. Con lo cual, los pay to win más pay to win tienen 5 plumas por versión, los de pase de batalla, pero no el caro, tienen 4 plumas por versión, y los free to play tienen 3 plumas por versión. 5 plumas por versión. Hasta llegar a 14 son 3 versiones para un artefacto perfecto. 3 versiones para un pay to win por artefacto perfecto, teniendo en cuenta que hay 8 versiones por año, son 2 ítems perfectos y medio por año para un pay to win de 5 plumas. Luego, 4 por 3, 12. Hacen falta 2 más de la siguiente versión, son 4 versiones, con lo cual una persona que tenga pase de batalla pero no pille la pluma adicional del pase caro, son 4 versiones para un artefacto perfecto, con lo cual alguien que tenga pase son 2 artefactos perfectos por año, ya es medio menos que el anterior. Y un free to play de 3 plumas por versión a 8 versiones por año, básicamente tiene
un artefacto y no llega al segundo para poder hacer cada año. Es decir, en 2 años tiene 3 artefactos perfectos, 3,5 en 3 años. 1.75 artefactos perfectos por año un free to play. Ahora, el RNG de todo esto. Normalmente vas a tener que llegar hasta el pity final para que un ítem sea perfecto. Hombre, pues a muy mala suerte sí, si quieres tener el ítem perfecto definitivo en tu personaje concreto. Pero al final, si es un ítem que 3 de los 4 o 4 substats son correctos, entonces seguramente al hacer reroll, a los 2-3 rerolls ya a nivel RNG el ítem va a quedar bastante bien con 35-40 de crit value, aunque tenga 1 o 2 roles en otros substats que sean buenos. Hay que elegir qué artefactos utilizar y aquí viene la parte final de esta guía. Señores, ¿qué artefactos tenemos que utilizar? Pues bien, aunque suene redundante, de base y como primera guía, como primera indicación, no voy a recomendar que lo gastéis en flores y plumas. Es un error. Las flores y las plumas, el main stat siempre va a ser vida plana y ataque plano respectivamente. Significa que el RNG de las flores y las plumas es literalmente 1/10 parte del RNG que tienen los artefactos que el main stat rolea. Es decir, como los relojes que tienen ataque, defensa, maestría, vida porcentual, recarga de energía, etc. Los cálices que tienen todos los bonos elementales más el físico, más defensa, ataque, vida y otras cosas, y maestría. Y los cascos igual con la proporción crítica y el resto de roles. Con lo cual es un gran error, apuntároslo así, pasar esta guía a vuestros amigos y decírselo, es un gran error utilizar esto en flores y plumas, porque tienen menos del 10% del RNG de lo que tienen el resto de ítems. Es un error. No gastéis esto en flores y plumas. Punto. Es un hecho muy importante. Y ahora, entre relojes, cálices y cascos, a nivel RNG, ¿cuáles tienen más y cuáles tienen menos? Pues básicamente, si os dais cuenta, la misma escarcha nos da el valor de RNG de cada ítem. El reloj nos cuesta 2 escarchas y es el ítem que menos RNG tiene de los otros 2, con lo cual lo recomendaría bastante menos. El casco cuesta 3 escarchas y literalmente tiene más oportunidad de más substat, o sea, de más stat principal distintos, con lo cual tiene el casco más RNG. Y luego el cáliz cuesta 4 escarchas, con lo cual el ítem que más RNG del juego tiene, con lo cual es más complicado a nivel probabilístico conseguir que sea perfecto, es el cáliz. Opinión personal, y no personal sino a nivel datos, que es más importante, los ítems que tenéis que gastar las plumas, dado que nos dan tan poco, y para los free to play es 1,70, casi 2, pero no llega a 2 por año. Para los que cuestan pase, 2 por año. Pues a los que gastan pase. Y para los que gastan pase más el pase tocho, 2,5 por año, diría que en todos los casos utilicéis principalmente en el cáliz y si acaso en algún casco. Pero el reloj intentar descartarlo. No es algo prohibido como flores y plumas, pero el reloj es mucho menos indicado porque tiene menos RNG y podéis ayudar. Y ahora, y por último, ¿qué cálices o cascos debéis buscar? Que esto puede sonar obvio, pero hay gente que ya he visto gastar las plumas en ítems totalmente malos que van a perder. Pues bien, hay que gastarlos en ítems número 1, que tengan 4 substat. Esto también es como las flores y las plumas, aunque me puedan funar por decir ciertas cosas a nivel obligación y no recomendación como mucha gente, es realidad y a nivel probabilístico está demostrado que como te gastes las plumas en un ítem de 3 substat, no solo rolea peor, no solo rolea 4 substat, sino que el cuarto substat, como aparece aleatorio, la aleatoriedad hace que más probablemente salga algo malo. Defensa que no quieres, vida plana, ataque plano, maestría en un personaje que no usa maestría y un etcétera tan grande que literalmente es un error y se estaría prohibido usar la pluma en ítems de 3 substat. Es obligatorio prácticamente usarlo en ítems de 4 substat y si lo malgastáis en uno de 3, estáis tirando el recurso literalmente a la basura y más por lo escaso que es. Ahora, después de lo de los 4 substat que te permitiría que en vez de 4 suban 5 roles correctos y maximizas positivamente el RNG, ¿qué hay que buscar? Pues otra cosa que parece obvia y aquí ya no es tan obligatorio dentro de lo que cabe porque cuando llegas hasta el pity, al final dejas el artefacto perfecto casi, como expliqué, porque te sube 4 a donde tú quieres, pero el quinto sigue siendo RNG, o sea que tienes que hacer varios intentos extra. Pues bien, recomiendo que sea en artefactos
que al menos 3 de los 4 substats sean lo que buscas. Por ejemplo, en Mabuika, si estáis buscando un Calizpiro que tenga probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual y maestría, porque son los 4 stats que usas. Si no tiene ataque porcentual y tiene vida plana, tiene 3 substats de 4 que son buenos, está bien, porque igual al final son 4 substats. Si vamos con Raiden, que al final aprovecha aprovecha proporción crítica, recarga, y luego el último, pues lo que más aprovecha es ataque porcentual, pero no tanto, y a lo mejor el último substat tiene maestría, que de hecho estáis viendo justo este ítem aquí porque me salió en la free to play, pues podéis usarlo ahí, intentar según cuanto más rerolls acumuléis, que al final el ítem tenga pues más de 40 crit value, o que se vayan al menos 4 rangos a donde queréis, y el último que se vaya a recarga. Es decir, 4 substats en los ítems, principalmente cálices y cascos, y que tengan además al menos 3 de 4 substats correctos. Por último, y este tip es el más importante del vídeo porque mucha gente con esto seguramente pierda muchas oportunidades o diga, uy, es perfecto, pero el mío tiene 32 de crit value, porque el tuyo tiene 50 de crit value si son casi iguales los ítems. Pues bien, los rangos. Esto que os digo muchas veces, que es que la probabilidad la habéis visto como 2.7, pero en otros ítems al nivel 0 es 3.9. Es 1.2 más de probabilidad a nivel 0, que puedes variar entre 2.7 y 3.9. Es casi un 50% más de probabilidad. Y esto luego se puede extrapolar a que cuando sumas muchos múltiplos de 2.7 y lo comparas con muchos múltiplos de 3.5, te sale un ítem que con los mismos roles a lo mejor tiene 10 más de probabilidad o de crit value total. Pues bien, es el último tip y el más importante del vídeo. Hay que intentar, y aquí digo intentar porque esto es más complicado todavía, que los ítems donde uséis todo esto y cumpla los requisitos anteriores tengan rangos altos. Y lo explico sobre todo en probabilidad crítica y daño crítico porque son los stats que prácticamente todos más vais a buscar en los artefactos. La probabilidad tiene 4 posibles formas de aparecer. Todos los stats tienen 4 formas. Son 2.7, 3.1, 3.5 y 3.9. Hay que intentar que uséis las cosas, sobre todo cuando tengáis 3.5 y 3.9. Y de nuevo el daño crítico funciona igual. El mínimo es 5.4, el siguiente es 6.2, el siguiente es 7% y el máximo es 7.8. Hay que intentar que los ítems que vais a usar esto tengan 7 o 7.8. Si veis un ítem que tiene 2.7 y 5.4, y aunque tenga 4 substats y cumpla todo lo demás, personalmente no recomendaría subir ese ítem porque cuando rolea al máximo es más probable que tenga menos proporción crítica total. Y esta es la clave del vídeo. Si tener en cuenta que prácticamente un free to play no puede sacar más de un artefacto perfecto al año, y digo al año, hay que apurar todos estos consejos para ir realmente a por un ítem que sea perfecto de verdad. A la poco que rompáis cualquiera de estas cosas que os he explicado y el ítem tenga 3 substats o no tenga 4 rolls correctos, a 4 substats correctos que haga falta, o subáis un ítem de 2.7 y 5.4 de probabilidad y daño, a poco que hagáis cualquier cosa de estas, vais a agotar la poquita esperanza y recursos y plumas que hay para que tengáis un artefacto perfecto de verdad, y ese artefacto posiblemente tenga 10 o 15 menos de crit value total que cualquier otro que esté bien optimizado y bien entendido. Así que esta es la guía definitiva de la pluma reroll. Creo que no nos hemos dejado nada. Es una cosa muy excepcional. Tiene un pity un poco complejo y sería como una especie de pity. Y luego tiene RNG entre medias. Dejadme en los comentarios qué opináis y si ya tenéis vuestro artefacto perfecto, dejar aquí, siempre usar un artefacto perfecto con la pluma, venir al vídeo aquí a flexearlo en el fijado, que lo pondrá por aquí la persona que se encarga. Y poquito más, señores. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.